a nuestra cuarta y última videoconferencia de empresarismo. Entonces, buenas noches, reitero el saludo. Vamos a iniciar nuestra cuarta y última videoconferencia de empresarismo. Ya pues prácticamente de hoy en 8 días se termina nuestro módulo, nuestro curso. Antes de iniciar con la temática, ya con nuestra última temática, me permito hacer dos precisiones. Una, hoy se cierra el taller Saber TIT y se cierra el parcial número 1 y a partir de mañana se dará apertura a la actividad número 2 y el parcial número 2. La actividad número 2, de una vez voy a hacer claridad, consiste en que cada uno de ustedes, puede ser grupal o individualmente, van a definir una idea de negocio que es la creación de una empresa del sector farmacéutico, bien sea droguería, tienda naturista, farmacia, droguería, farmacia homeopática en su municipio y ustedes a través de las preguntas que aparecen planteadas en la actividad, sencillamente arman un documento en Word con todas las especificaciones que dicen ahí en la actividad, basándose en la descripción de esa idea de negocio. La idea es que sea una idea creativa, innovadora. Vamos a retomar lo que hemos visto en estas videoconferencias y que sea una idea creativa, innovadora, pero con sector farmacéutico. O sea, es decir, que puede ser creación de una droguería, de una farmacia homeopática, de una tienda naturista. Esa es la connotación que va a tener la idea que ustedes van a desarrollar con la actividad de aprendizaje número 2. Entonces ya prácticamente se está terminando nuestro curso. Este curso es muy corto realmente. Y entonces ya para el próximo lunes se vence la actividad de aprendizaje número 2, que corresponde precisamente a lo que estoy diciendo, al tema del documento donde cada uno de ustedes perfile una idea de negocio y el parcial número 2. Y ya, pues prácticamente el parcial número 2 retroalimenta todo lo visto en nuestro curso de empresarismo. Entonces, recordarles, esta noche se vence el taller Saber TIT, que es un cuestionario, lo mismo que el parcial número 1, que es también otro cuestionario. Bueno, entonces en la noche de hoy vamos a abordar nuestra última temática. Entonces vamos a complementar la unidad de aprendizaje número 2. La vamos a terminar con el tema del estudio económico financiero. Hace 8 días veíamos los 4 primeros componentes del plan de negocios. El primero de ellos, el estudio de mercadeo o el estudio de mercado. El segundo es el estudio técnico, lo veíamos hace 8 días. El tercero, el estudio administrativo. Y el cuarto, el estudio legal. En la noche de hoy vamos a hablar del estudio económico, también denominado estudio financiero, y vamos a hablar de la unidad de aprendizaje número 3, que corresponde a las redes de apalancamiento o de financiación de empresas en Colombia. Y ya con este tema, pues daríamos por terminado nuestro curso de empresarismo. Entonces, rápidamente me permito, voy a compartir la pantalla. Listo. Por favor, Juliana, ¿me confirma si estás viendo la pantalla, la presentación? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces vamos a abordar ya nuestra última, prácticamente nuestra última sesión, en la que continuamos con nuestra unidad de aprendizaje número 2. Y en este caso, pues recordemos que la unidad de aprendizaje número 2 tiene que ver con la oportunidad de negocio. Entonces, reitero nuevamente mi correo bmanjarres@una.edu.co para que cualquier inquietud que tengamos con respecto al desarrollo de las actividades y demás, pues podemos plantear las inquietudes a través del correo. Igual cuando ustedes me escriben desde la plataforma Canvas, automáticamente me llega al buzón de entrada del correo sus mensajes. Bueno, entonces vamos a terminar a dar por terminada nuestra unidad de aprendizaje número 2, la cual corresponde a la oportunidad de negocio, lo que es de otra forma dicho el plan de negocios, que del cual pues ya desde la semana anterior, desde la anterior videoconferencia, hemos venido hablando un poco acerca de la estructura de esta oportunidad o plan de negocios. En la noche de hoy vamos a hablar del último, quinto y último estudio que hace parte del plan de negocios, que es el estudio económico financiero.
que prácticamente, como lo vamos a notar, resume todos los 4 estudios anteriores: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio legal. Bueno, entonces lo primero es precisar qué significa el estudio económico financiero. Entonces, el estudio económico financiero es la última etapa del plan de negocios, en la que se busca evaluar y analizar la rentabilidad o la viabilidad financiera para desarrollar una idea de negocio. En pocas palabras, el estudio económico financiero es el resumen de los 4 estudios anteriores expresado en forma de cifras financieras. O sea, expresado en pesos. Si estamos manejando aquí, por ejemplo, el peso colombiano en Colombia, el peso colombiano, si es en dólares, si estamos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, que prácticamente el estudio económico financiero, palabras más, palabras menos, es el resumen de todos los 4 estudios anteriores a través de las cifras, a través de, digamos, expresado en términos de pesos colombianos, como lo manejamos aquí en nuestro territorio. Entonces, el estudio económico financiero prácticamente es la base para tomar la decisión si vale la pena implementar la idea de negocio que hemos identificado o no vale la pena, desde la rentabilidad. ¿Listo? Bueno, resulta que el estudio económico financiero tiene unos componentes. El primero de ellos es definir las inversiones. Una inversión, prácticamente, ¿cómo se define? Como un desembolso. ¿Qué es un desembolso? Un desembolso es una salida de dinero. Y esa salida de dinero tiene una finalidad, y es que ese desembolso, salida de dinero, a futuro tiene que retornarse, ¿cierto? Se tiene que retornar. Entonces, la inversión es toda aquella salida de dinero visto desde una perspectiva como desde el costo que asumimos nosotros al invertir en un plan de negocio, pero del cual esperamos un retorno, o sea, una rentabilidad a futuro, bien sea en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, resulta que en términos del estudio económico financiero hablamos de 3 categorías o tipologías para las inversiones. Las primeras son las inversiones fijas. Cuando hablamos de las inversiones fijas, aquí voy a hacer uso de un concepto desde la contabilidad, que es el concepto de los activos. Los activos se refieren a todos los bienes que posee la empresa, ¿cierto? Y los derechos que posee la empresa y del cual, pues prácticamente, al ser usados, al ser utilizados, nos generan ventas y nos generan un beneficio. O sea, en pocas palabras, los activos es lo que posee la empresa o lo que vamos a poseer para implementar este plan de negocios. Resulta que los activos hay 2 principales categorías: los activos corrientes y los no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que en el corto plazo se convierten en dinero en efectivo. Por ejemplo, eh, un cheque, un inventario, ¿cierto? Todo esto se convierte en dinero en el corto plazo. Y hay otros que son activos no corrientes. Dentro de los no corrientes estamos hablando de los activos fijos. Activos fijos son aquellos bienes con los que contamos en la organización a la que nos dedicamos. Y resulta que estos activos fijos pueden tener 2 categorías. Pueden ser depreciables y pueden ser no depreciables. Los depreciables son aquellos que pierden su valor económico a través del tiempo. Por ejemplo, un computador, por ejemplo, una maquinaria, por ejemplo, una construcción, un edificio, un mueble, un equipo, un teléfono celular. Todo esto son activos fijos depreciables. ¿Por qué? Porque a través del tiempo y de acuerdo con su uso va perdiendo su valor económico también. No solamente el desgaste físico del activo, sino también pierde su valor económico. Pero hay otros que son activos fijos no depreciables. ¿Cuáles son estos? Los que, al contrario de los depreciables, estos sí se valorizan con el tiempo. Por ejemplo, los terrenos. Los terrenos
son activos fijos no depreciables. ¿Por qué? Porque al pasar del tiempo, el terreno se va valorizando. Entonces, las inversiones fijas, ahora sí encadenando el concepto, se refiere a todas las salidas o erogaciones de dinero que tienen que ver con la adquisición de activos fijos, bien sea depreciables o no depreciables. Por ejemplo, una construcción, una adquisición de maquinaria, equipos, herramientas, mobiliario, vehículos y compra de terrenos. Observemos que aquí hablamos de activos fijos depreciables y la compra de terreno, el terreno, que es un activo fijo no depreciable. Posteriormente tenemos las inversiones diferidas. ¿Cuáles son estas? Son aquellas salidas de dinero que corresponden a gastos pagados por anticipado. Por ejemplo, si yo adelanto los gastos de publicidad para dar a conocer la marca de mi droguería o dar a conocer los servicios de mi tienda naturista y demás, pues básicamente esto es un gasto pagado por anticipado. Lo mismo, aquí se incluyen los gastos notariales. Recordemos que en la videoconferencia pasada hablábamos de todos los requisitos legales para la apertura de una droguería. Pues bien, cuando yo hago pago anticipado de los gastos notariales y demás, pues prácticamente eso lo genero como un gasto pagado por anticipado que corresponde a una inversión diferida. ¿Qué significa diferida? Que está pactada a diferentes horizontes de tiempo. O sea, es decir, el pago o este gasto se va, voy a decir el término técnico, se va amortizando en el tiempo. ¿Y qué es amortizar? Significa que se va saldando ese pago a través de los años o del horizonte de tiempo que yo establezca en la proyección financiera. Y tenemos el capital de trabajo, que el capital de trabajo prácticamente algunos lo llaman capital semilla, es ese dinero en efectivo, es ese efectivo que se utiliza para el desarrollo del objeto social de la empresa o el desarrollo de la actividad de la empresa. Este capital de trabajo puede ser dinero en efectivo, o sea, dinero constante y sonante, como decimos popularmente, o pueden ser inventarios de materias primas, de material. Todo esto hace parte del capital de trabajo. O sea, lo primero que debemos establecer en el estudio económico financiero es el presupuesto de inversión, que aquí está disgregado en esos tres componentes. Esta es la manera de expresar un presupuesto de inversión inicial, donde está toda la inversión fija, por ejemplo, equipo de comunicación, equipo de planta, equipo industrial, balanceador, equipo de seguridad, muebles de oficina y demás. Esto, o sea, hasta muebles de oficina, esto prácticamente hacen parte de inversiones fijas. Ya lo que es el inventario, por ejemplo, ¿cierto? Haría parte del capital de trabajo. El inventario en este caso es un capital de trabajo. Pero lo que tiene que ver con adecuación del local, la dotación, papelería y útiles y las licencias, estos serían las inversiones diferidas, lo que correspondería a gastos pagados por anticipado. Aquí podemos observar que en este ejemplo de presupuesto de inversión inicial encontramos los tres tipos de inversión. La inversión fija, lo que tiene que ver con activos, propiedad, planta de equipo, maquinaria y demás. La inversión diferida, que son los gastos pagados por anticipado, y el capital de trabajo. Bueno, otro componente que se hace importante analizar en el estudio económico financiero es el comportamiento de los costos. ¿Qué son costos? Costos se refieren a todas aquellas del cual esperamos que eso retorne a la empresa directa e indirectamente, o sea, del cual se espera haya un retorno, a diferencia de los gastos. O sea, contablemente los costos son diferentes de los gastos. ¿Por qué? Porque el costo es una salida de dinero que de manera directa o indirecta se va a ver reflejado en el retorno de su inversión. Por ejemplo, en un producto, en las ventas y demás. En cambio, los gastos son salida de dinero que no se recuperan. O sea, que prácticamente se generó el gasto, pero no tiene una retribución ese gasto. Entonces aquí hacemos el análisis desde los costos. Resulta que los costos pueden tener unas categorías. La primera son los costos fijos.
Como su nombre lo indica, los costos fijos son aquellos que, a pesar de que las ventas aumenten o disminuyan, no varían en el tiempo. O sea, son los mismos, o sea, es el mismo valor, así vendamos o no vendamos. Ese es un costo fijo. ¿Cuáles son ejemplos de costos fijos? Por ejemplo, los arrendamientos. Por ejemplo, si yo voy a pagar el arriendo del local donde voy a montar mi droguería, pues ese pago del arrendamiento, eso va a ser un costo fijo. Los suministros, en algunos casos, claro está que ahí puede tener una parte fija, otra parte variable. Los impuestos, los seguros, las deducciones tributarias, los gastos de personal, sobre todo cuando yo tengo nómina fija, y digamos que contrato un gerente en mi droguería y le pago un salario normal, todo, digamos, un contrato a término fijo y le pago su salario cada mes, pues básicamente ese gasto del pago de ese gerente se convierte en un costo fijo. Y estos costos, pues como su nombre lo indica, no se modifican a través del tiempo. Es decir, que así vendamos más o vendamos menos, esos costos se tienen que seguir asumiendo. Y aquí hablamos de la otra categoría de los costos, que son los costos variables. ¿Cuáles son los costos variables? Son aquellos, como su nombre lo indica, que en la medida en que aumente o disminuyan las ventas, pues asimismo aumentan o disminuyan los costos o este tipo de costos. ¿Cuáles son ejemplos de costos variables? La materia prima, ¿cierto? O sea, los insumos. Aquí cuando ya hablamos de materia prima, hablamos de insumos. La mano de obra directa, ¿qué significa? La contratación de personal. Por ejemplo, el hecho de contratar un auxiliar de servicios farmacéuticos para el tema del despacho de medicamentos en mi droguería, eso se me puede convertir en un costo variable. Empaques, comisiones de ventas, los gastos de transporte, o sea, todas aquellas erogaciones de dinero que así vendamos o sea, que fluctúan o cambian en la medida en que o aumentamos las ventas o disminuimos las ventas. Eso es prácticamente el tema de los costos variables. Pero resulta que si yo quiero establecer cuál es el costo total del producto o servicio que voy a ofrecer con mi droguería, pues básicamente lo que determino son los costos totales. Y los costos totales, dicho de otra forma, palabras más, palabras menos, consiste en la sumatoria de los costos fijos con los costos variables. Ahí es donde yo determino los costos totales. El costo total de prestar el servicio de inyectología, por ejemplo, en una droguería. Yo lo que primero debo hacer es costear. ¿Cuáles son esos costos fijos? ¿Cuáles son esos costos variables para determinar cuánto cuesta prestar el servicio de inyectología a modo de ejemplo y qué precio debo establecer para no generar pérdidas, sino que al precio que cobre, pues sencillamente obtenga una utilidad o ganancia? Hay otra forma de concebir los costos y es el costo promedio ponderado. ¿Y esto cómo se hace? Es tomar el costo total y dividirlo entre las unidades a producir o a vender. Ojo, unidad producida o comercializada. Y prácticamente representa el mismo costo promedio. Cojo los costos totales, que es repito, es la sumatoria de los costos fijos más los variables, y le divido las unidades a vender o a producir. Y ahí saco el costo promedio ponderado. Resulta que los costos se pueden clasificar según su funcionalidad o su proceso. Hay unos costos administrativos que tienen que ver con el pago de nóminas, que tienen que ver con el pago de papelería, de suministros, costos que tienen que ver con, digamos así, con seguros, con arrendamientos. Bueno, básicamente lo que tiene que generarse para el desarrollo de la gestión de la misma empresa. Hay otros costos que son los costos financieros. Los costos financieros tienen que ver, por ejemplo, cuando se solicitan préstamos ante una entidad financiera, un establecimiento de crédito, de eso hablaré un poquito más adelante, y ellos obviamente prestan a unas tasas de interés. El costo de los intereses de esa deuda prácticamente se convierten en costos financieros. Tenemos los costos de producción que tienen que ver específicamente con esos costos fijos y variables asociados a la producción
de un medicamento o a la prestación del servicio, porque también aquí podemos hablar de costos de prestación del servicio de venta de medicamentos, del servicio de inyectología, del servicio de toma de tensión, etcétera, etcétera. Y tenemos costos de comercialización. Por ejemplo, si yo pago a vendedores por comisiones de venta, esos costos de las comisiones, lo mismo los costos de publicidad cuando yo, digamos, contrato una emisora para una cuña o un canal de televisión para un comercial o también una agencia publicitaria para que desarrolle publicidad impresa, ¿cierto? A través de avisos, anuncios, afiches y demás. Todo esto hace parte de los costos de comercialización. O sea que los costos pueden departamentalizarse según la función y la actividad a la que se dedica esta nueva empresa. Aquí hay unas fórmulas muy sencillas con las cuales nosotros podemos tomar decisiones en materia de los costos, de lo que nos cuesta, por ejemplo, prestar un servicio en una droguería y demás, pues es importante tener en cuenta estas fórmulas. Por ejemplo, el costo total unitario, eso significa CTU, costo total unitario, corresponde al costo fijo unitario más el costo variable unitario. Recordemos que los costos totales es la suma de los costos fijos más los costos variables. El costo fijo unitario, ¿de dónde lo determino? Tomo el total de los costos fijos y lo divido por el número de unidades a producir o a vender. Ahí es donde yo establezco el costo fijo unitario. El costo variable unitario, también, ¿cómo lo determino? Tomo el total de los costos variables y lo divido por las unidades producidas o a vender en un periodo de tiempo. Pero, ojo, porque yo, si digamos, ustedes fueran propietarios de la droguería, ustedes no fijarían el precio de un producto al costo total unitario, sino que ustedes establecen un margen de ganancia. Entonces, ¿cómo determinamos el precio de venta unitario? Es el costo total unitario más la ganancia que proyecto tener por ese producto o ese servicio. De igual forma, también podemos calcular el margen de ganancia o de contribución, que también es denominado contribución marginal. ¿Cómo la determinamos? Cuando al precio de venta unitario, o sea, este precio de venta unitario, le disminuyo, o sea, le resto el costo total unitario. ¿Listo? Perdón, le resto el costo variable unitario. O sea, tomo el precio de venta unitario y le resto el costo variable unitario. De ahí determino el margen de contribución a las ganancias. Repito, contribución marginal o margen de contribución a las ganancias se determina del precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Muy bien, basados en el estudio de mercado, nosotros también podemos hacer una proyección de ventas. ¿Cómo la hacemos? Teniendo en cuenta los resultados del estudio de mercado, donde determinamos el segmento o nicho que deseamos atender, determinamos el perfil de las estrategias del marketing mix que vamos a aplicar a nuestra droguería, tienda naturista y demás. Entonces lo que yo hago es una proyección de ventas basado en el estudio de mercado. Yo puedo hacer esta proyección mensual, trimestral, bimestral, anual, ¿cierto? ¿Y cómo la determino? Muy sencillo. Tomo las unidades que proyecto vender, bien sea cada mes, cada año, cada semestre, ¿cierto? Y le multiplico el precio unitario, el precio que yo fije por cada producto o servicio. Aquí ya dijimos cómo obteníamos el precio, ¿no? Que es el costo total unitario más el margen de ganancia. Entonces, la proyección de ventas se determina cuando tomo las unidades a vender del producto o servicio y le multiplico el precio unitario. Ahí saco la proyección de ventas totales. Bueno, resulta que en términos económicos financieros hay muchos indicadores para determinar la rentabilidad de una idea de negocio, en este caso de una droguería, tienda naturista o demás. Y para ello se hace un cálculo, ¿cierto? Hay uno de esos indicadores para tomar decisiones que es el punto de equilibrio. Vamos a mirar un poco en qué consiste ese concepto del punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es el nivel en el que una empresa, en este caso una nueva empresa,
es el nivel de ventas en el que una empresa no pierde ni gana. Es decir, su ganancia es cero. Prácticamente los ingresos son iguales a los costos. Básicamente, ese nivel de venta en el que los ingresos se igualan a los costos es lo que conocemos como el punto de equilibrio. O sea, es ese nivel de ventas en donde la empresa ni pierde ni gana. ¿Listo? Básicamente ese es el análisis. ¿De qué nos sirve? Nos sirve bastante. ¿Por qué? Porque si tomamos la decisión, digamos, de ofrecer el servicio de inyectología, yo tengo que mirar cuánto es el número de personas a las cuales proyecto brindar ese servicio a cierto precio con el fin de no solamente recuperar los costos, sino generar una ganancia. ¿Listo? Y para eso nos sirve el análisis del punto de equilibrio. Para la fórmula del punto de equilibrio hay dos maneras de calcular el punto de equilibrio. Una en unidades, otra en pesos o en moneda. Para determinarlo en unidades, yo tomo los costos fijos totales que van en el numerador y en el denominador va el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Repito, entonces, ¿cómo determinamos punto de equilibrio en unidades? Cuando tomo los costos fijos totales y lo divido por precio de venta unitario menos costo variable unitario. Y ahí determino el número de unidades que necesito vender para no perder ni ganar. ¿Cómo lo determino yo en pesos o en moneda? Entonces, tomo el costo fijo total, o sea, los costos fijos totales, y los divido por precio de venta unitario menos costo variable unitario sobre precio de venta unitario. O sea, primero desarrollo el numerador, el denominador, ¿cierto? Y a ese resultado, 2 millones, le dividimos ese resultado y aquí es donde nos da, por ejemplo, cuánto es el nivel de venta en moneda o en pesos en el que la empresa no pierde ni gana en este caso. ¿Cómo se demuestra el hecho de saber que en este nivel de ventas no se pierde ni se gana? Podemos hacer la demostración a través de un estado de resultados. ¿Qué es un estado de resultados? El estado de resultados se conoce también como el estado de pérdidas y ganancias. Y básicamente es el estado que nos permite determinar cuál es la ganancia. La ganancia que obtenemos por los ingresos descontados todos los costos y gastos en los que asumimos. Entonces, ¿cómo demostramos en el estado de resultados o en el estado de pérdidas y ganancias estos valores? Sencillamente reemplazamos ingresos. Los ingresos es multiplicar el precio de venta unitario por las unidades que se proyectan en punto de equilibrio. Aquí nos da el resultado. Y los costos variables, ¿cómo se determinan? Cuando tomo el costo variable unitario y le multiplico las unidades en punto de equilibrio. Ahí es donde nos da. Y los costos fijos, ya sabemos, aquí los tenemos, también los restamos. Si nosotros hacemos la operación, la utilidad nos va a dar cero. ¿Qué significa? Que en este nivel de ventas, ¿cierto? En este nivel de unidades y de venta en moneda, en este nivel la empresa no pierde ni gana. O sea, es decir, su ganancia o pérdida es 0 pesos. Hasta aquí, Juliana, ¿tienes alguna pregunta? No, señor, ninguna. Vale, muy bien. Listo, muy bien. Ok. Pero podemos tener el caso en el que nosotros queremos indagar, bueno, yo ya sé que a través de esta fórmula del punto de equilibrio, yo puedo determinar cuántas unidades necesito vender de un producto para no perder ni ganar. Pero digamos que yo como empresario, propietario de mi droguería, digo, no, yo quiero saber cuántas unidades de cierto medicamento necesito vender para generar una ganancia. O sea, no solamente en punto de equilibrio, sino para generar una ganancia. Pues bien, ¿cómo podríamos determinar esto cuando yo proyecto unas ganancias? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, puedo modificar la fórmula inicial de cálculo de punto de equilibrio en unidades y al numerador, donde están los costos fijos totales, le sumo la utilidad que proyecto obtener. ¿Listo? Se la sumo. Y hago el reemplazo. Y aquí me daría el resultado. Lo mismo hago
si lo quiero determinar en pesos, o sea, el volumen de ventas en pesos o en moneda en el que la empresa genera una ganancia de 1.000.000 o de 2.000.000 de pesos. Eso mismo hacemos. O sea, que al numerador, donde están los costos fijos totales, le sumamos esa utilidad que deseamos. Y si lo queremos comprobar, hacemos el mismo ejercicio. Ingresos, que es precio de venta unitario por las unidades, ¿cierto? Menos costos variables, que es el costo variable unitario por las unidades que determinamos, menos los costos fijos. Ahí es donde nos va a dar la utilidad que hemos proyectado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Juliana? No, señor, ninguna. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, básicamente, como lo hemos visto, el punto de equilibrio nos sirve como una medida para tomar decisiones, para determinar en primera instancia si es viable o no financieramente hablando poner en marcha nuestra idea de negocio, llámese droguería, tienda naturista, farmacia homeopática, ¿cierto? Esto nos permite como una herramienta para tomar decisiones. ¿Listo? Bueno, resulta que también otro de los elementos que deben tenerse en cuenta al momento de elaborar el estudio económico financiero, al momento de desarrollar este estudio, corresponde al flujo de caja o flujo de efectivo. El flujo de caja o flujo de efectivo es un estado financiero que analiza en tiempo real cuáles son las entradas y salidas de dinero que va a tener la empresa durante un cierto periodo de tiempo. O sea, es ese estado financiero que realmente nos refleja las entradas y salidas de dinero que genera la organización o la empresa en este caso. Resulta que este flujo de efectivo yo lo puedo hacer mensual, trimestral, semestral, aun cuando los expertos en planes de negocio, los expertos en proyectos, afirman que lo mejor es hacerlo de manera anual, o sea, es decir, el flujo efectivo proyectarlo año tras año. Resulta que el flujo de efectivo tiene la siguiente estructura. Lo primero son los ingresos. O sea, aquí es donde está la proyección de ventas. Cuando hablo de ingresos aquí tiene que ir toda la proyección de ventas que previamente he realizado. Posteriormente vienen los egresos. Cuando hablamos de egresos son las mismas salidas de dinero o desembolsos. Entonces está la proyección de los egresos generados por inversión en activos fijos, o sea, el presupuesto de inversión, gastos generados por compras, gastos de fabricación, gastos de personal, gastos de administración. Y notaremos aquí notamos que están por un signo menos. O sea, ¿qué significa? Que estos ingresos se le tiene que restar todos estos egresos. De igual forma, se le restan los egresos por pagos de capital, los egresos generados por gastos financieros, por transferencias de IVA, y por transferencias de retención en la fuente, distribución de utilidades e impuesto a la renta. Aquí estamos prácticamente descontando a esos ingresos o a esa proyección de ingresos toda la proyección de gastos. De aquí se determina un neto disponible. El neto disponible, ¿cierto? Esto es lo que prácticamente llamamos como la utilidad, ¿cierto? La utilidad neta. Pero a esta se le suma el aporte de los socios cuando hay aportes de los socios en capital, en dinero, en bienes y demás, más préstamos. Muchas veces nosotros al iniciar un proyecto, una empresa y demás, muchas veces nos tocará endeudarnos. Entonces prácticamente el costo de ese préstamo, o sea, el costo de la deuda de los intereses, básicamente se tiene que sumar en este ítem de los préstamos. Para que sumando neto disponible más el aporte más el préstamo nos dé el flujo neto final de caja o el flujo neto de efectivo final. Y eso nos sirve como herramienta para determinar si vale la pena invertir o no en este plan de negocios. Bueno, aquí hay una propuesta de un ejercicio. Esto ya, pues voy a dejarlo planteado para que cada uno de ustedes lo desarrolle por su cuenta, ¿cierto? Y practique las fórmulas de punto de equilibrio. Aquí están las fórmulas del punto de equilibrio. Es un ejercicio basado en el concepto de lo que es el punto de equilibrio. ¿Listo?
Y con esto, pues prácticamente doy por terminado nuestra unidad de aprendizaje número 2, correspondiente a la oportunidad de negocio o plan de negocio. Entonces ya vimos la estructura de las 5 etapas o los 5 estudios que deben estar involucrados en el plan de negocios, que es el estudio de mercadeo o el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio legal y el que vimos hoy, el estudio económico financiero. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Juliana? No, profesor, todo bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a nuestra tercera y última unidad de aprendizaje que corresponde a las redes de apalancamiento. Cuando hablamos del apalancamiento, tenemos que hacer referencia de dónde viene el término. Viene de palanca. Y una palanca es todo ese mecanismo, movimiento que genera fuerza y que prácticamente le da impulso a una máquina o demás. Ese es un concepto de la física, que también aplicado a términos un poco financieros y de empresa, pues el apalancamiento se convierte en esas fuentes que necesita la organización, en este caso el emprendedor, para poner en marcha su idea de negocio. Entonces, hay dos grados de apalancamiento, el operativo, que se genera desde las ventas, y el financiero desde las utilidades o ganancias, ¿cierto? Cuando se cubren los costos de los intereses de una deuda. Entonces vamos a hablar en esta ocasión, en esta noche, de las redes de apalancamiento de empresas en Colombia. ¿Cuáles son esas modalidades de financiación de proyectos de empresa en Colombia, a los cuales nosotros podemos tener acceso? Lo que pasa es que desconocemos los beneficios de cada una de estas redes de apalancamiento. En Colombia existen varias fuentes de financiación. La primera corresponde a los establecimientos de crédito, tales como los bancos, las corporaciones financieras y las corporaciones de ahorro y vivienda. Todos estos establecimientos de crédito, ¿listo? Esa es una primera forma de financiarnos, porque muchas veces nosotros no vamos a contar con el capital que me demanda, o sea, es decir, la totalidad, el valor en dinero de la totalidad de lo que cuesta el proyecto, ¿cierto? Desde el presupuesto de inversión. De pronto no contamos con todo ese valor que estimamos en el presupuesto de inversión. Entonces ahí es donde hacemos uso de estas opciones de financiación a través, primero, de los establecimientos de crédito. Posteriormente, tenemos las entidades de servicios financieros, tales como el leasing. ¿Qué es el leasing? El leasing básicamente se convierte en una especie de arrendamiento financiero de un activo fijo, por ejemplo, una maquinaria, en la que si yo arriendo esa maquinaria, esa persona, el arrendatario, me va pagando mensualmente una cuota, o sea, es decir, un pago, un canon, así se llama en términos más técnicos, y al cierto periodo de tiempo, después de usar la maquinaria y después de pagarla, paga las cuotas, el arrendatario puede hacer uso de la compra de esta maquinaria. Eso se llama leasing. Hay otra forma de financiación en las entidades de servicios financieros que es el factoring o la compra de cartera. El factoring se utiliza sobre todo en las cuentas por cobrar. Cuando nos deben, digamos así, los clientes, nosotros podemos pagar a una entidad un fideicomiso, o sea, es decir, una entidad fiduciaria que se encarga de hacer el cobro de cartera, o sea, recuperarme la cartera o las deudas que contraen conmigo y las hacen a través de, pues, de estos intermediarios. Está la bolsa de valores, también denominada mercado bursátil, donde se negocian acciones, bonos y demás. Y las firmas comisionistas de bolsa, también estos son entidades de servicios financieros. También tenemos los inversionistas institucionales, como las aseguradoras y las sociedades de capitalización. Esa es otra manera de financiar. Y tenemos los fondos financieros y el Banco de la República, o sea, los del gobierno. Tenemos, por ejemplo, FINDETER, que es la Financiera para el Desarrollo Territorial, el Fondo Financiero Agropecuario, el Departamento Nacional de Planeación. Hay diferentes entidades que financian iniciativas de empresa en Colombia.
Otras fuentes de financiación del emprendimiento en Colombia tienen que ver con los bancos de oportunidades, que esos son prácticamente programas que lideran desde el SENA y desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también. Los ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas, ¿cierto? Pueden ser empresas o personas naturales que invierten en el capital semilla, o sea, que requiere la organización, asumiendo un riesgo. Algunos autores catalogan estos ángeles inversionistas como capital de riesgo. ¿Listo? Que es propio, por ejemplo, de adquirir esta modalidad de capital de riesgo o invertir en capital de riesgo, sobre todo cuando las empresas están naciendo, ¿cierto? Esa es una modalidad de financiación. Están los fondos de capital de riesgo, los fondos mutuos, ¿cierto? Que tienen que ver con títulos valores, los fondos de capital de riesgo corporativo, el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPIMES, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas, el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad y Finagro, entre otros. Esos son fuentes de financiación del emprendimiento en nuestro país. También está el Programa Nacional de Creación de Empresas de Base Tecnológica, ¿cierto? Lo que conocemos también como los startups. Bancoldex, que es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se encarga de todo el tema de comercio internacional. Mercados de capitales, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, ¿cierto? La Corporación Andina de Fomento y la Cooperación Internacional. Aquí estamos hablando de la banca multilateral, ¿listo? ¿Cómo? Pues prácticamente esas fuentes de financiación del emprendimiento en Colombia. Bueno, resulta que muchas veces nosotros nos hemos generado mitos y eso lo hemos visto desde nuestra primera videoconferencia hace 3 semanas, cuando veíamos los ejemplos de espíritu emprendedor de Walt Disney, de Nelson Mandela y demás, que fueron personas que desarrollaron muy bien el emprendimiento, su espíritu emprendedor, lo manifestaron, lo expresaron y demás, y eran personas que no se dejaban guiar de los paradigmas. Pues bien, en esta oportunidad quiero compartir 10 paradigmas que no son, digamos, tan recomendables asumirlos. 10 paradigmas con los cuales creemos que adquirir o acceder a recursos financieros para patrocinar o apoyar empresas prácticamente es un asunto utópico o imposible. Entonces vamos a desmitificar un poco ese tema de la financiación. El primer mito es que se afirma en el común que se necesita mucho dinero para poder establecer una empresa. Y yo creo que todos ustedes y yo hemos tenido la experiencia en algún momento en que hemos conocido empresas que nacen de la nada. O sea, prácticamente sin una inversión de capital suficiente en dinero en efectivo, ¿no? Y esa creencia de que necesito mucho dinero para crear empresa es prácticamente un mito que nos está llevando a qué? A no generarla y mucho menos a adquirir las otras alternativas de financiación. El segundo mito es que todo lo que necesito para que mi empresa sea exitosa es una buena capitalización, creyendo que si yo invierto 200, 300, 500, hasta 600 millones de pesos, que eso me va a garantizar éxito. No necesariamente, porque para eso estamos hablando del estudio de mercado, del estudio técnico, administrativo, legal, que desde todas esas perspectivas, pues básicamente lo que se busca es gestionar esos recursos que se obtienen para que la organización ofrezca o, digamos así, genere valor a sus clientes y consumidores. El tercer mito significa comenzar sin dinero es comenzar en pequeño y sin posibilidad de crecer. Todavía creemos que comenzar en dinero, sin dinero, significa que ahí nos vamos a quedar, en ese tamaño de empresa, ahí me voy a quedar siempre. Y resulta que es importante mirar y desarrollar mercados, desarrollar nuevos productos o servicios asociados a su idea de negocio. El cuarto mito es que no hay dinero para financiar las empresas. Ese sí lo hemos oído muchas veces y le echamos la culpa a la corrupción y a los malos manejos. Sí, claro. Y ese es uno de los mitos que hay que aprender a desmitificar. El hecho de que digan que no hay dinero para financiar las empresas, no es tan cierto como parece. El quinto mito es que solo les prestan a los que tienen y no necesitan, o sea, los ricos, ¿cierto? Esa creencia la tenemos muy arraigada. Ah, no, pero es que a usted sí le prestan porque tiene dinero, en cambio yo no. No. O sea,
Hay que desmitificar eso porque no todos los establecimientos de crédito hacen esto, o sea, hacen un estudio de créditos para determinar si le otorgan los recursos a la persona o al empresario o no. Entonces, es importante revisar ese mito. Mito 6. ¿Es absolutamente necesario usar financiación externa, o sea, una palanca financiera? ¿Listo? O sea, creyendo que básicamente si todo lo apalanco con terceros, llámese banco, llámense personas naturales y demás, pues básicamente eso no me va a garantizar que mi empresa sea exitosa. El séptimo mito es que solamente los locos y los aventureros empiezan sin dinero. Todavía creemos en ese paradigma y resulta que sí, son locos y aventureros, pero miren, son rentables a su vez. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar de cuáles son esas entidades gubernamentales y no gubernamentales en Colombia que apoyan el emprendimiento, que se convierten en redes de apalancamiento. Recordemos que apalancamiento es toda esa aquella fuerza que se imprime a través de los recursos y que lleva a que la organización sea más eficiente, efectiva y genere valor a sus clientes y consumidores. Uno de estos redes de apalancamiento, organizaciones públicas, privadas o mixtas, es la Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio están ubicadas en cada jurisdicción. En Bogotá está la Cámara de Comercio de Bogotá y así sucesivamente. O sea, tiene una circunscripción territorial que cubre sus servicios. Las cámaras de comercio al interior cuentan con los CAE, o sea, los Centros de Atención Empresarial, ¿cierto? Y esto prácticamente es una estructura que se puede decir está dotada de tecnología y recurso humano necesario para recibir la documentación requerida en cuanto a la creación y constitución de empresas. Hace 8 días veíamos en el estudio legal cuáles son los trámites que debemos cumplir para crear una empresa, una droguería, tienda naturista. Aquí ya ya estamos viendo cómo las cámaras de comercio pueden ofrecer esa ayuda al pequeño o al microempresario. Y el objetivo de los centros de atención empresarial es prácticamente servir como único contacto entre los comerciantes y las entidades. O sea, en pocas palabras, es establecer un puente entre los establecimientos y crediticios y demás y los comerciantes. También en Colombia podemos considerar otra red de apalancamiento como la Corporación Ventures. La Corporación Ventures es una entidad que patrocina las ideas de empresa bastante innovadoras y creativas. Y las inversiones prácticamente cubren una muy buena parte del presupuesto de inversión, cubren todo lo que es inversión en capital de trabajo y de ahí en adelante todo lo que requiera la organización o esta nueva idea de empresa. La Corporación Ventures desarrolla principalmente 3 programas. Uno, hay un concurso de los mejores proyectos, o sea, se generan bancos de proyectos y a través de esos bancos de proyectos se evalúa qué tan innovadores estos son. Se da campo a la formación, o sea, ¿cierto? A la formación de estos micro y pequeños empresarios y obviamente la financiación. ¿Listo? Y la financiación. Esas son, digamos, otra corporación que puede considerarse como una red de apalancamiento de empresa en Colombia. Ya de este les había mencionado hace 8 días, las cámaras de comercio, sobre todo este de Bogotá, tienen el portal nacional de creación de empresas en esta dirección, www.crearempresa.com.co, donde a ustedes les dan toda la asesoría, si de pronto quedan vacíos, en cuanto a consultar los trámites que requiero para constituir la empresa, diligenciar los formularios en línea y formalizar los trámites. Básicamente ofrecen esos 3 servicios necesarios para acompañar al microempresario en todo lo que tiene que ver con su constitución legal o con el cumplimiento de los requisitos legales. De igual forma, también a través de las comercios, llevar a cabo un proyecto empresarial. ¿Y cuáles son las herramientas de asesoría? El instructivo del plan de negocios en línea, que es lo que prácticamente les he venido hablando de la estructura desde la semana pasada, el plan financiero que acabamos de verlo y las herramientas virtuales para la empresa. ¿Listo? Básicamente esas son herramientas para materializar un proyecto empresarial. Y eso lo proveen esa información las cámaras de comercio.
Resulta que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, también cuenta con un programa, un proyecto que puede considerarse un apalancamiento financiero, que es el Fondo Emprender, que de pronto muchos de ustedes habrán escuchado. El Fondo Emprender es un fondo que se crea por el gobierno nacional con el fin de financiar iniciativas empresariales que vengan o que sean desarrolladas por alumnos del SENA, alumnos o egresados de los cursos del SENA, estudiantes que se encuentren cursando los 2 últimos semestres en un programa de educación superior, ¿cierto? Y también personas que hayan concluido materias dentro de los últimos 12 meses. O sea, todos estos que estoy mencionando son requisitos para acceder al Fondo Emprender, entre otros más que tienen que ver con la presentación de los proyectos asociados. Bien, entonces ahí tenemos el Fondo Emprender, ¿cierto? Nuestro Fondo Emprender, el cual permite patrocinar esas ideas de negocio. Resulta que últimamente se ha popularizado la creación de empresas de base tecnológica. Para ello, Google, ¿cierto? Google, el motor de búsqueda, desarrolla con las universidades e instituciones de educación superior en Colombia una jornada que se llama Startup Weekend. El Startup Weekend consiste en la creación de empresas de base tecnológica y prácticamente la dinámica de este Startup Weekend es como si fuera un reality, ¿cierto? Duran 3 días o 2 días, 3 días, un fin de semana completo, por eso weekend es fin de semana. Se dedican un fin de semana completo a perfeccionar una idea de negocio. Entonces, en este nivel es un evento intenso de 54 horas, o sea, prácticamente día, casi más o menos día y medio dura esta actividad. Es organizada por Google y en esto se evalúa que los emprendedores tengan varios perfiles, como desarrolladores de software, diseñadores gráficos, comerciantes, técnicos o, digamos, vendedores, todo esto. Y se reúnen en equipos alrededor de una idea para convertirla en realidad y crear una empresa en Internet, o sea, una empresa de base tecnológica, un startup. ¿Listo? También el gobierno, digamos, el gobierno nacional ha descentralizado en cada departamento las unidades de desarrollo productivo o desarrollo de la unidad desarrollo de la unidad productiva o empresa. Y, por ejemplo, voy a mencionar el caso de Cundinamarca. En Cundinamarca están los Sí Puedo. Sí Puedo es una sigla que traduce Centros de Integración y Productividad Unidos. Eso significa Sí Puedo. Entonces, en ese orden de ideas, en el marco del desarrollo se pone a disposición de los emprendedores, empresarios, asociaciones, personas naturales y jurídicas del departamento, ¿cierto? Básicamente, ¿cuáles son los fines del Sí Puedo? La identificación de oportunidades y acompañamiento en la búsqueda de soluciones, ¿cierto? Fortalecer el emprendimiento regional, promover el desarrollo de clústeres, fomentar la cultura de calidad y facilitar encuentros comerciales nacionales e internacionales. Eso es básicamente algunas características o actividades a las que se dedica el Sí Puedo. El Sí Puedo es propio del departamento de Cundinamarca. A nivel nacional, hay una unidad de gestión de crecimiento empresarial del gobierno que fue creada en el año 2012 que se llama Impulsa Colombia. Y esta unidad prácticamente lo que busca es promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia. ¿Listo? Entonces, básicamente, es una unidad que busca la promoción del emprendimiento, pero combinándolo con la innovación. Y esta entidad trabaja para forjar las empresas del futuro, las cuales deben ser innovadoras y productivas y que sean fuente de riqueza y prosperidad para el país, ¿cierto? Y esto favorecerá el crecimiento de la economía. También tenemos la ley 1780 del 2016. Esta ley fue promulgada hace 4 años aquí en Colombia, donde se habla de la promoción del empleo y el emprendimiento juvenil. Juvenil, el concepto juvenil en términos de la ley,
se asume personas entre los 18 y los 28 años de edad, ¿cierto? Preferiblemente. Entonces, ¿en qué consiste los beneficios de la Ley 1780 del 2016? Se dice que una pequeña empresa joven conformada por personas naturales o jurídicas cuya planta de personal no sea mayor a 50 trabajadores y activos totales que no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso dice la normatividad. ¿Qué significa esto? Que básicamente los beneficiarios son los propietarios de micro y pequeñas empresas que no superen estos límites. Las personas naturales también deben tener hasta 35 años de edad, en el caso de ser beneficiario también como propietario de su droguería o de su emprendimiento desde la ley 1780 del 2016. También hay extensión del pago de la matrícula mercantil y renovación del primer año siguiente al inicio de la actividad económica principal. ¿Listo? O sea, esta ley exime el pago de matrícula mercantil y renovación del primer año. ¿Por qué? Porque lo que se busca es incentivar, el empleo y el emprendimiento. Bueno, ya para finalizar, quiero compartir este video, un testimonio, un caso de una droguería en Bogotá, que es la droguería Droxy Fe Salud, y donde nos habla el propietario de esta droguería. Buen día, ¿cómo están los señores droguistas? Me presento, mi nombre es Henry Chávez, tengo una droguería ubicada en Villa Gladys, el nombre de la droguería es Fesalud Porvenir. Estoy muy contento de pertenecer a Droxy. La verdad, llevo en este marzo cumplí 2 años y pues me he sentido muy satisfecho con la marca. Primero que todo fue como una ayuda que me hicieron para salir adelante, para surgir. La droguería anteriormente era pequeña, 3 estantes, y pues con la marca me ayudaron mucho con su POP y todo para salir adelante y ser la marca más visible aquí en el barrio. El primer beneficio es que no me siento solo. Estoy como cobijado por la red Droxy que me brindó, digamos, en cuanto al papeleo y en cuanto a la organización, una ayuda muy chévere para la droguería. Segundo, pertenecer a los planes de tanto exhibición como a los planes de Droxy Puntos que me ha brindado Droxy, los cuales han cumplido a cabalidad. Bueno, el plan Droxy Puntos fue un plan que me ofreció Droxy el año pasado, que tenía que ver en mis ventas, se sumaba unos puntos y entre más ventas o más les compraba Droxy, pues más puntos iba a adquirir y cogía esos puntos, los acumulaba y los cambiaba por unos excelentes premios. Me pareció primero que todo súper agradable, súper organizado. Todo, digamos, cumplió las expectativas que yo requería como cliente. Les comentaba que todo consiste en acumular puntos de acuerdo a sus compras y entre más compras, pues mejor el regalo. Obtuve 2 regalos muy chéveres, entonces estoy muy satisfecho con Droxy. En el primer obsequio que gracias a Droxy, fue una planta de sonido muy chévere, Sony, con Bluetooth, Wi-Fi, muy chévere la planta. El segundo premio fue un sofá esquinero, elegante, acolchonadito, muy bueno. Y el tercer premio fue un camping para 5 personas, excelente, de bajo peso, muy chévere todo. Al principio me pareció una meta difícil de alcanzar, pero yo dije, vamos a cumplirla. Y en cuanto más pasaba el tiempo, pues más me daban ganas de cumplir la meta y llegar al el premio querido. Entonces, no, al principio difícil, pero con esfuerzo se puede lograr.
Claro que sí, el Droxipuntos es el mejor plan que se ha podido inventar Droxy para estimular las compras y claro, ojalá sigan con ese plan y entre más premios mucho mejor para lograrlos todos. Bueno, primero que todo, me gusta ser un droxista por la confianza que le doy al cliente. El cliente ya busca la marca Droxy y al estar patrocinando toda la marca así en mi droguería, pues entonces el cliente se va a sentir con mucha confianza al comprarme a mí. Gracias a ustedes por la visita y los espero pronto. Bueno, Juliana, ¿qué aspectos te llamaron la atención de este video de este propietario, de don Henry Chávez? Este caso. Juliana, ¿me escuchas? Juliana, Juliana, ¿me escuchas? Sí. Sí, señor, es que está mal el wifi y se va la señal. Dale. ¿Alcanzaste a revisar el video del propietario? Sí, señor, por partes, porque está como mala la señal. Ok. Pues me llamó la atención, pues como Droxy, o sea, ayuda pues a las personas que quieren emprender en su droguería y en su negocio, porque pues, me pareció muy interesante, porque pues lo que contaba el señor, que pues apenas tenía como 3 estantes y pues con la ayuda de la droguería, pues con la ayuda de Droxy, de la marca de Droxy, él pudo pues llegar más alto, ¿no? Y tener su droguería más grande, tener pues bien equipada. Perfecto, muy bien. Y que aquí vemos que también otra alternativa de red de apalancamiento a veces son las mismas cadenas. Por ejemplo, en este caso, las cadenas de droguería, la marca Droxy, que fue la que patrocinó y le dio la franquicia a don Henry Chávez en este caso, pues básicamente puede considerarse una red de apalancamiento, donde prácticamente a través de la fuerza de la marca y demás, pues obviamente él se ha visto beneficiar en el incremento de sus ventas y por ende también en el incremento de la rentabilidad de su idea de negocio. Y con este video, pues damos por terminado nuestro curso de empresarismo, recordando que esta noche se cierran dos actividades, que es el taller Saber TIT y el parcial número 1, que a partir de mañana se dará apertura al último parcial, donde retomamos todo lo que hemos visto, y la actividad de aprendizaje número 2, que puede desarrollarse de forma o individual o grupal, y que tiene que ver con perfilar una idea de negocio de creación de una empresa del sector farmacéutico. Puede ser tienda naturista, droguería, ojalá con una idea de negocio innovadora, creativa y que pues obviamente nos ciñamos a las preguntas que debemos responder en el documento en Word que debemos entregar a más tardar de hoy en 8 días. No sé, Juliana, si tengas alguna pregunta con respecto a las actividades del curso. No sé si tengas alguna pregunta. Bueno, veremos a ver si hay preguntas. Bueno, entonces creo que no hay preguntas. Entonces, igual esta grabación va a quedar a partir de mañana. Ya va a quedar activa esta grabación junto con la videoconferencia. Recuerden nuestros compromisos. Primero que todo, hoy se cierra actividad Saber TIT y parcial número 1 y a partir de mañana se dará apertura a la actividad 2, al parcial número 2, los cuales se cierran de hoy en 8 días, lunes 28 de septiembre. Ya prácticamente con esta aclaración, doy por terminado el curso de empresarismo. Espero, por favor, trabajen juiciosamente las actividades y cualquier inquietud me pueden escribir al correo bmanjarres@unap.edu.co. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos.